Soy Javier Cravioto y esta es mi participación en Opinión y Análisis en la 4TV. Crónica para un joven desencantado. En esta ocasión, hoy, quiero hablar de los jóvenes. Pero empiezo por aclarar que me refiero a aquellos que votarán por primera vez este año 2024. Una generación como la mía, de 60 años, tiene por necesidad que entender que la generación que votará por primera vez tiene intereses distintos, una visión de país diferente, problemas diferentes que los que nosotros tuvimos a su edad. E incluso me atrevo a decir que hasta una cosmogonía diversa a la nuestra. Los 40 o 50 años que nos separan representan un torbellino de eventos difícilmente comparables en número y en velocidad de cambio con cualquier otro momento del pasado. Porque la razón principal para esto es el efecto de los medios de comunicación, de las redes sociales, del Internet, en general todo lo relacionado a comunicación. La generación mexicana que va a votar por primera vez se comunica diferente a como lo hicimos nosotros, se informa distinto y sus intereses son distintos. Yo no pretendo jovenearlos, precisamente porque hacerlo es lo que aleja el diálogo intergeneracional. Esa posibilidad de diálogo, desde mi perspectiva, es uno de los logros de la Cuarta Transformación. Hablar de las cosas que sí nos interesan a todos y hablar de manera diferenciada de las cosas que le interesan a adultos mayores, a adultos, a jóvenes y a niños. Yo he votado en 7 elecciones para elegir presidente. La primera me tocó a los 20 años. Y es hasta la 7ª en que resultó ganador la persona por quien yo voté. Las 6 anteriores viví la frustración de que fueran en cada caso representantes del neoliberalismo los que ganaron, porque justo en esos 6 periodos anteriores son los que representan los 36 años de neoliberalismo en México. Esos de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Qué significó ese periodo de 36 años? Ese periodo de políticas neoliberales. Su resultado fue corrupción, fraudes, inflación, represión, enriquecimiento ilícito de funcionarios, clasismo, condonación de impuestos a empresarios amigos, por supuesto, censura, desaparición forzada de personas, desvío de recursos, torturas, privatizaciones, nepotismo, traiciones, incrementos de impuestos, rezago en el campo, prensa vendida, guerra sucia, matanzas, un largo etcétera que explica por qué estamos como estamos, explica cómo es que se llegó al año 2018 en que ganó el presidente López Obrador, con un porcentaje tan amplio que fue imposible le hicieran fraude electoral. Porque esa es otra parte de la historia, que para llegar al 2018 y durante esos 36 años siempre se vivió una serie de fraudes o directísimos como el de Felipe Calderón o disimulados a través de recursos y de caídas de sistema y una serie de elementos cada vez que había elecciones. Pero así como para mí lo obvio era oponerme a las políticas neoliberales de entreguismo, individualidad, corrupción, alianzas con el narcotráfico, desigualdad, y por lo tanto votar por los opositores a ese modelo, parte de la población decidió votar a favor de esas políticas que ahora con el paso de los años se comprueban fueron desastrosas para México. Pero así me tocó a mí y hablo de ello para mencionar la razón que habla de mi decisión de voto al momento de presentarme a las urnas y que tenía por supuesto desde ya una carga ideológica propia de mis decisiones e intereses personales y sobre todo de mi entendimiento de los hechos que me fue tocando vivir. Por eso aquí hay que rescatar la individualidad,
Cada quien vota de acuerdo a un contexto, de acuerdo a una situación de vida, a una historia, a un aprendizaje. Hay que alejarse, y esto para mí es algo fundamental, de ese cliché que dice, hablando de los políticos, por ejemplo, es que todos son iguales. No, no es cierto, no todos son iguales. Sería tanto como decir de los jóvenes, es que todos los jóvenes son iguales. No es cierto tampoco. La individualidad de las personas hacen que actúen, en el caso de los políticos, de una forma o de otra, en el caso de los votantes y en el caso de los jóvenes votantes, que voten de una forma o de otra. Todas ellas respetables, en el caso de los votos, todas ellas respetables, porque parten o deben partir de la responsabilidad individual. Por otra parte, me refiero también al contexto familiar. En ese entorno familiar, yo aprendí del liberalismo porque esa es mi historia familiar. Mis ascendentes fueron liberales que lucharon, incluso perdiendo la vida, defendiendo la República de las invasiones extranjeras, estando al lado de don Benito Juárez, acompañando al presidente Carranza en la Constitución del 17, invariablemente del lado liberal, nunca del lado conservador. Entonces eso provocó de una manera natural que en casa la idea de vida era una en la que se pensaba en el todos, en la libertad, en la justicia, en fraternidad, en otros valores. Entonces, este segundo elemento, la familia, también acompañó mi decisión de voto. Y hay una tercera razón, y esa tercera razón es el futuro. Hoy en día, en mi caso, el futuro que me preocupa tiene que ver más con mis hijos que conmigo. Pero el futuro no es sino la historia sumada a la siembra de hoy. No hay un futuro distinto de las decisiones de hoy y distinto del contexto histórico en el que se plantea. México se convirtió, por causa del neoliberalismo, en un país de simulaciones. Llevamos décadas haciéndolo. El mundo está diseñado para que prefiramos no saber. Así que ahora de repente alguien se sorprende de que las figuras políticas del PRI y del PAN, que incidieron de manera directa en buena parte de los problemas del país, sigan siendo postuladas, enaltecidas y aplaudidas porque hemos aprendido a ignorar. Ese es el presente que no reconoce la historia, y por eso es que no les extrañe oír que los opositores al gobierno actual dicen y digan que hay que ver al futuro y dejar de hablar del pasado. Esa es una bonita forma de decir, no miren lo que hicimos y vean en cambio las maravillas que les prometemos. Pero bueno, eso es pasado. La decisión de un joven para votar tiene que ver con futuro. ¿Qué hay para mí?, se deben preguntar. ¿Qué sigue? Trabajo, cultura, ciencia, ecología, feminismo. Desarrollemos un poco los temas que hoy preocupan. Trabajo. Sí saben los jóvenes que van a votar que por años se tuvieron políticas donde se prefería la contratación de trabajadores vía outsourcing para no pagar prestaciones sociales, y que en este gobierno es que se modificó la ley de pensiones porque ahora al jubilarse se recibe mucho más dinero de lo que con la ley anterior, que cambiaron en el neoliberalismo, pasó a que se reciban unos pesos apenas después de toda una vida trabajando. Y también saben que durante todo el periodo neoliberal se pagaron salarios mínimos insuficientes que no alcanzaban para nada. Sí, eso hizo el neoliberalismo. Y la diferencia es que el proyecto actual modificó esas políticas, modificó esas leyes, se limitó el outsourcing. Como resultado, las personas que tienen seguridad social al cotizar IMSS o ISSSTE representan el número más grande en la historia.
Los salarios aumentaron más del 100%. Se aumentó el número de días obligatorios de vacaciones, por ejemplo. Entonces, hay diferencia entre votar por uno y votar por otro. En ambos casos, hablando de realidades, no de ofertas de futuro, que cuando estuvieron en el poder no ejecutaron. Hablemos de cultura. ¿Sí saben que por años las becas relacionadas con cultura fueron repartidas por los mismos y entre los mismos? Que los presupuestos se gastaban en comprar miles de revistas mensualmente a los intelectuales que apoyaban a los regímenes del momento, que el dinero se repartía en prebendas y chayotes para periodistas y comunicadores para que dijeran lo que el jefe de turno quería que se dijera, que se gastaba también en lo que para ellos es la alta cultura, esa que ignoró la cultura real, la que hace la gente. Y en cambio hoy se apoyan miles de proyectos en todo el país para que creadores independientes desarrollen sus actividades. Hay diferencia entre votar por un proyecto y por otro. Hablemos de ciencia. Sí saben que los recursos destinados a ciencia, que siempre son insuficientes, se repartían a las grandes empresas privadas para que desarrollaran, por ejemplo, mejores sabores para las salsas y mejores empaques para las pizzas. Y a las empresas automotrices, que lo que menos sabemos de ellas es que son multimillonarias, se les daban recursos destinados a la ciencia para que mejoraran la pintura de sus carrocerías. De ese tamaño es la locura de quienes dicen que ahora no se invierte en ciencia. No se invierte en esa ciencia, eso es cierto. Ahora se invierte en ciencia básica, en proyectos de universidades. Es decir, que se terminó con la simulación en el sector. Hay diferencia entre votar por un proyecto y por otro proyecto. Y hablemos de ecología, porque está de moda, porque es un problema del mundo y porque hoy está en boga de todos, los que saben y los que no saben. ¿Por qué? Pues porque es algo de lo que nos afecta a la humanidad entera. El cuento al día de hoy es que no hay atención al problema que representa el cambio climático, a la deforestación, a la falta de agua. Más allá de que eso es falso, o por lo menos incompleto, la contraparte que no les gusta decir es que durante el neoliberalismo se enajenó gran parte del territorio, millones de hectáreas del territorio, a la minería extranjera, minería extractiva, minería a cielo abierto, que se acordaron inmensas concesiones de agua a empresas privadas, que se permitió el cambio de uso de suelo para beneficiar negocios inmobiliarios. Hoy es distinto. Hoy hay programas de siembra, de recuperación de aguas, de cancelación de concesiones producto de corrupción. El Tren Maya, por ejemplo, es un proyecto que tiene un sentido de futuro. ¿Afecta? Claro que afecta el entorno. Cualquier obra afecta el entorno. Pero aquí la diferencia es que el Tren Maya se ha hecho bajo un criterio científico. El aeropuerto de Texcoco, que tanto extrañan, se canceló, entre otras cosas, porque ecológicamente representaba un desastre ambiental para el Valle de México. Entonces sí, hay diferencia entre votar por un proyecto y votar por otro proyecto. Feminismo. La derecha ni en México, ni en el mundo, ha estado a favor de las mujeres. Nunca. El panismo ha bloqueado cualquier iniciativa en favor de la legalización del aborto, por poner un ejemplo. Ha votado en contra de los derechos de las minorías y de las comunidades no heterosexuales. Y esos son datos, no es un criterio que se me ocurrió decir, no, esos son datos. Ahí vean las votaciones en las cámaras, en las legislaturas. Siempre se han opuesto a aprobar este tipo de elementos. En cambio, hoy hay un proyecto que
se cumple en diferentes ámbitos. Por ejemplo, se dio paridad en las posiciones políticas en beneficio de las mujeres, porque de pasar de rangos de 90-95% de posiciones políticas para hombres y poner a alguna mujer ahí para decir que sí somos igualitarios, hoy en día es una realidad que hay una paridad 50-50 en las decisiones de las posiciones políticas en el ámbito federal y en gobiernos locales de Morena. Hay diferencia definitivamente entre votar por uno y votar por otro. Son proyectos diferentes. Y podría seguir y seguir dando ejemplos de por qué es sustancial marcar la diferencia entre unos y otros, entre las dos opciones que actualmente se presentan, porque no hay más, hay dos opciones, nada más. México tiene muchos retos. Hay miles de tareas por hacer. Nada está acabado, todo es perfectible, pero volver al pasado es la peor decisión que cualquier joven puede tomar. Los jóvenes saldrán a votar cada uno por sus propias razones. Sin duda estará presente su historia personal, su familia, su entorno, sus preocupaciones. Más allá de cualquier motivación, si piensan en su futuro, y no en lo que les digan las televisoras y redes que ocultan el pasado, su voto hace la diferencia. Porque más allá de un resultado que hoy se presenta ya cantado, en donde Claudia Sheinbaum, la universitaria, la doctora en ciencias, la CONOBEL por estudios de cambio climático, será la próxima presidenta, la idea de país que quieran construir se suma a la de millones de otros ciudadanos. Y así es como se hace la democracia. No solo votando, sino acompañando un proyecto. El 2 de junio hay un proyecto, el de Claudia Sheinbaum. Reto a cualquiera a que nos diga cuál es el de la señora Xóchitl, que no sea el regresar al pasado. Si yo puedo dar un consejo a los jóvenes que votan por primera vez, pues este consejo sería: con la derecha ni a la esquina. Si es verdad que les preocupa el futuro, con la derecha ni a la esquina. Muchas gracias.